Fortiniano, Fortiniana, ¿cómo les va? Empató Vélez 1-1 en victoria frente a Tigre. Eh, Uno de los partidos de la fecha, sin dudas. Más allá de que Independiente, por su parte, al mismo tiempo empató 4-4, me acabo de enterar recién. Pero por nombres, sin dudas y por momentos en realidad, por momentos de cómo viene cada equipo, sin dudas que era uno de los partidos de la fecha. Y bueno, antes de pasar con el análisis del partido, les pido por favor que se suscriban, que le den like, que comenten, que compartan este video así le llega a más gente. Eh, Así que bueno, vamos a pasar pura y exclusivamente con el análisis del partido. Que yo creo que hoy por lo menos Vélez sacó un buen punto de victoria. Por ahí, no sé si buen punto, pero bueno, logró sacar un punto dentro de todo positivo. Con un primer tiempo que se demostró lo mal armado que está el plantel. Porque lo mal armado, yo no me refiero a Guillermo, sino me refiero a la dirigencia. No puede ser que Elías Gómez sea el único 3 que tiene Vélez. Con todo respeto a Elías Gómez, con lo que lo quiero, ¿no? Yo no digo que esté jugando mal ni nada, que puede ser o puede ser que no. Yo digo no tener un suplente o un suplente digno, porque tenés pibes que no juegan y que tampoco juegan en reserva, entonces están en un limbo, como el caso de Alex Verón, pero bueno, ya analizaremos a Alex Verón. Primero vamos a hablar de la parte por ahí defensiva. Eh, bueno, hablando de laterales, hasta principio de año, hasta que arrancó el campeonato, el único 4 era Jano Gordon, porque Joaco García estaba recién recuperándose de la lesión y no sabía, viste, cómo iba a volver, lo tenías que medir. Por suerte volvió bien Joaco García, igual ahora se lesionó de vuelta, que era lo normal también. Jugando tantos partidos seguidos, era un poco lógico. Eh, pero bueno, le rescindiste el contrato a Isaías Andrada, lo mandaste a préstamo a Agustín Lagos, y ahora tuviste también, te tomo que fue mala suerte lo de Jano Gordon, o por ahí no, porque se habló en su momento del tema del estado de las canchas de la Villa Olímpica, donde entrenan los jugadores y demás. En eso mm, no quiero hablar porque no tengo la información tan exacta del tema. Sí me he enterado que, bueno, que evidentemente no estaba en el mejor estado, entonces obviamente vos haces un movimiento erróneo, pisaste, trabas la pierna y te rompiste los ligamentos, así de fácil. Dependiendo cuál sea el caso, bueno, obviamente habrá que se tendrá que hacer cargo quien sea que deba hacerse cargo. Pero bueno, pasando de eso, no puede ser que teniendo tantos laterales derechos te termines quedando con uno y ahora con ninguno, porque no tenés a ninguno. Tenés a Thiago Silvero que no es central, que no es lateral, debería ser central. Y encima Vélez ya tiene una escasez de centrales, porque solamente tiene de suplente a Aaron Quirós hoy en día, si no me equivoco. Está Mamana Magallán, que por suerte juegan los dos, todos los partidos. Yo muy tirando más para lo de Mamana, que jugaba un partido cada tanto. Eh, Tenés suerte de que Magallán no se mande tantas cagadas como para tener que sacarlo. Y te queda Quirós Silvero, que a mí me parece una gran dupla. Bueno, me parece que puede ser una gran dupla. No lo demostraron todavía porque tuvieron 3 partidos, si no me equivoco. Pero puede dar de sí, si se juntan y demás. Tienen mucha calidad los dos. Pero bueno, ahora tenés a Silvero de falso 4 y te queda Quirós como única variante. Y si se te cagan alguno de los dos laterales, de alguno de los dos centrales, o los dos, mejor dicho, ahí qué hacemos. Nada, evidentemente o sea, se nota que está mal armado el plantel de Vélez y también con el tema de administrar las salidas. Como el caso Machuca, ¿no? También, que bueno, es otro tema aparte. Es un boludo Machuca, es un boludo representante, son los dos unos boludos. Está equivocada la FIFA, no sé, o sea, bueno, en realidad parece que el TAS o la FIFA no están equivocados porque evidentemente el documento se nota o dice, en ningún momento dice que Machuca tenga raíces malayas, así que es más tirando a lo primero. Pero bueno, Vélez no puede traer de vuelta a un jugador que todavía sigue con algo que no está resuelto.
también que parecía resuelto, pero no puede hacer ese tipo de incorporación tan arriesgada, básicamente. Pero bueno, nada. Después se puede seguir con el tema del plantel, el tema del mediocampo, que está muy con lo justo todo, que se lesionó Valdés y Vélez perdió un montón en el ataque, que se lesionó Brian Romero y lo mismo. Más allá de que también tenga su cuota de responsabilidad de Guillermo, porque no genera Vélez en ataque, o no generaba. Bueno, de hecho hoy no generó, así que nada. Pero bueno, el primer tiempo fue una muestra de eso. De jugadores como Verón, que tendría que haber jugado desde el campeonato pasado, desde que arrancó el clausura anterior, porque era el momento, Vélez ya no peleaba por nada, era el momento de empezar a darle minutos a jugadores que iban a ser necesarios para el año próximo, que es este. Eh, a ver, no se le dio minutos, tampoco bajó a reserva, hizo la pretemporada con el plantel, pero no basta con eso, porque no jugaba un partido hace meses y obviamente los partidos que entró se notó que le costó. En el partido con Argentinos entró, si bien con ese envión, aparte entró faltando creo que 10 minutos, o sea, no tuvo mucho, sí tuvo iniciativa, me gustó lo que había visto, pero después cuando le tocó entrar con más minutos, y obviamente en un momento le pesó, o le costó, que es lógico, tiene 17 años, o sea, ¿qué le vamos a pedir? No va a ser el nuevo Messi de la nada, Messi hay uno solo. Y bueno, si querés, Lamine Yamal lo voy a hacer nenazo. También son pocos, son contados con la mano los casos de jugadores de ese estilo. Así que nada, yendo más concretamente al partido, insisto, repito, el primer tiempo de Vélez fue un primer tiempo malo, donde no sé si malo, o sea, hasta la mitad del primer tiempo, por lo menos, era dentro de todo un partido entretenido. En línea general fue un partido entretenido porque ambos equipos propusieron, porque ambos eh, tuvieron llegadas, bueno, ambos hicieron goles. Pero, pero bueno, después Vélez se fue quedando y Tigre fue atacando. Y en eso que ataca Tigre, que voy a hablar brevemente de Tigre, lo más breve posible, así no robo tiempo con el rival. Los delanteros que tiene Tigre, mamá querida. Tienen la mejor dupla del fútbol argentino para mí, lo digo hoy, que me barde el que quiera, que me digan los que quieran para mí, tienen la mejor dupla delantero del fútbol argentino. Con un Nacho Russo que no necesita ni levantar la cabeza para saber dónde está el compañero, le tira un bochazo y que corra y que la gane. Y con Romero que es un tractor, es un tanque. O sea, en una jugada salió corriendo y tenía 6 jugadores de Vélez alrededor y ninguno se la animaba a sacar porque de lo rápido que iba, cualquiera que le meta la pata era foul. Después el árbitro cobró un foul inexistente de Magallán porque le pone el brazo acá en el pecho y el tipo se tira como si le hubiera pegado en la cara, o sea, ni siquiera lo tocó, pero bueno. Nada, por lo menos no fue gol. Pero de verdad que Tigre se nota que es un equipo trabajado, es un equipo que se conoce porque la forma de pasarse la pelota es de un equipo que se conoce. Esos pases de primera uno no se da cuenta, no los hace el River de Coudet ahora, porque es un equipo que... bueno, mentira sí, porque es un plantel que se conoce, pero un plantel que no se conoce, que no sabría dar un ejemplo ahora, no hace esas cosas. Sí lo hace este Tigre porque ya se conocen de hace un año por lo menos. Y bueno, tienen dos delanteros de la puta madre. Y por suerte, perdón, con el perdón de los hinchas de Tigre, cuando se lesionó Nacho Russo, David Romero, Tigre perdió en ataque. Y ahí es donde Vélez empezó a recuperar terreno. Después, si quieren, con suerte o no, consiguió el empate por un penal medio sonso. Pero bueno, fue una mano al fin, fue penal. Brian Romero, gracias a Dios, convirtió, hizo gol. Primer gol para el delantero en el año. Así que bueno, esperemos que sea mucho más Brian. Y después, o sea, fue el partido que estaba un poco cantado. O sea, como dije en línea general, fue un partido entretenido. Bueno, y después del gol de Vélez y antes también no dejó de ser así. Para mí hubo un mal arbitraje de Roy Hilfer, como siempre igual.
Pero bueno, se notó también el tema de ser un árbitro, de que es un árbitro localista, porque las chiquitas en su momento fueron para Tigre siempre, las amarillas eran más fácil para Vélez, si bien Tigre recibía amarillas, pero bueno. Eh, Hay una en el primer tiempo que le pegan a Robertone ahí, que la roba y le pegan en la medialuna del área. Yo no sé si se la roja, después habría que volver a ver la jugada y medirlo. Pero era una falta clarísima y no la cobró el árbitro. Y era sobre el final del primer tiempo. O sea, Vélez podría haber seguido empatando sobre el final del primer tiempo y el partido era otra cosa después. Pero bueno, por lo menos Vélez lo pudo empatar. Rascó un punto, ganó un punto, perdió 2 puntos, no sé. Para mí sería rascó el punto. Pero también es un rival con el que podés sacar un punto y sobre todo en la cancha, ¿no? Si estás de local, por ahí sí, la exigencia obviamente es ganar. Pero estando de visitante en Victoria, que siempre cuesta, contra un Tigre que también se hace fuerte local, no, por lo menos yo no lo miro con malos ojos el empate, ni mucho menos. Vélez mantiene el invicto, cosa que es muy difícil también en este fútbol argentino, y en el fútbol en general, mantener invictos es muy difícil. Así que, nada, creo que es todo. Después, bueno, si quieren vamos al 1-1. Montero tuvo un partido raro, la verdad, estaba dubitativo, no salía a cortar como siempre. En una recibe en el área chica que viene del centro del jugador de Tigre que fue mordido, y la saca con el pie en lugar de embolsarla con la mano, no sé qué le pasó. Después la defensa correcta como casi todos los partidos. Por ahí Elías Gómez un poco más flojo, depende del momento, pero bueno, Elías Gómez es Elías Gómez, yo no le puedo decir nada. Silvero para jugar de lo que no estuvo correcto, o sea, le costó entrar en el primer tramo del partido, de hecho hace esas 2 faltas de sacar la amarilla, pero después estuvo bien, no sufrió tanto como en los primeros 20 minutos. Robertone fue la figura del partido para mí, una figura total, total del partido sin duda, porque manejó toda la mitad de la cancha, recuperó, distribuyó, metió pases filtrados, hizo casi todo bien. Y bueno, lamentablemente salió, asumo yo que cansado, espero que no sea nada, para el debut de Lucas Feller, para la sorpresa de quizás pocos o quizás muchos. Bueno, que el pibe, la verdad es que mucho no puedo decir porque entró 5 minutos y casi que ni la tocó, ganó un lateral, ganó una falta, qué sé yo, con eso le digo que es correcto. Eh, Lanzini muy bien como siempre, bien activo, queriendo hacer su juego, pero tuvo siempre un hombre de más y no pudo hacer la suya. Andrada por afuera no hace mucho, por el medio hace un montón. Pero bueno, con la falta de extremos que tiene Vélez, tenés que recurrir a eso y la verdad es que te perdés de un jugadorazo porque Andrada jugando en la mitad de la cancha es un gran jugador, pero jugando como extremo abierto por derecha o por izquierda, no, y eso que hace cosas buenas, pero no termina de jugar bien y no le termina de dar a Vélez todo lo que él le puede dar. Monzón, por lo menos hoy, estuvo solo arriba. El partido anterior lo mismo, pero hoy particularmente estuvo solo, o sea, fuera del área, luchaba, las peleaba, también distribuía la pelota, todo, pero dentro del área está solo. Y no tiene nadie que le dé un pase tampoco así filtrado, lo que sea, que pueda aprovechar porque tiene siempre a 2 hombres encima por lo menos. Pero bueno, así todo, punto favorable. En Vicente López hay que ganar, para mí, para revalidar estos puntos que sacaste. En Vicente López deberías ganar por cómo viene Platense también. Y bueno, porque va a estar tu gente. Lamentablemente creo que no voy a poder estar, pero bueno, me hubiera encantado. Así que nada, creo que vamos a dejar el video por acá. Se pasaron rápido, van 15 minutos de video, pasaron rápido. Bueno, esto fue el análisis del empate de Vélez en Victoria, justo porque también fue lo que marcó el partido, por cómo se dio, era justo el empate. Eso es lo último que digo. Así que nada, los veré en el post partido de Platense Vélez que se atrasó. Se jugaría a las 19 y no a las 17. Así que nada, les mando un abrazo. Repito nuevamente, cuídense. Sí, cuídense. Pero suscríbanse, denle like y comenten y compartan. Así este canal crece, me ayudan a crecer y le damos con todo a este proyecto que se llama La Voz Jardinera. Así que nada, les mando un abrazo, cuídense, nos vemos. Chau.